A principios de los años 80 todavía se decía que Medellín era el mejor vividero del mundo. A finales de los 80 yo creo que ya nadie se atrevía a decir eso. Ya a casi todo el mundo le habían matado a alguien en la familia, o se lo habían secuestrado, o había quedado con cicatrices por un atentado. Si alguna cosa consiguieron los extraditables con Escobar a la cabeza era la idea de que en Colombia había todo ese terrorismo por cuenta de la extradición, y que si se acababa la extradición se iba a acabar el terrorismo. No se iba a acabar el narcotráfico, pero sí el terrorismo. Mucha gente pedía que se dialogue con los extraditables, que se haga un proceso de paz con los extraditables, en el Congreso, en la sociedad, en las reuniones gremiales, en cualquier reunión decían, bueno, pero ¿por qué no hablan con estos tipos? Los que causan que haya una negociación y los que en el momento que vienen los titulares de prensa que hay que buscar una negociación con los extraditables son los inocentes. Porque la señora que despacha a la niña para el colegio y sabe que están los extraditables operando en una ciudad como Colombia o en Colombia, y sabe que hay bombas, sabe que la niña puede caer. Entonces son personas que si le preguntan que si quieren que haya negociación lo van a aceptar. Yo sí creo que se fue generando un clima a base en parte de convencimiento, también probablemente algo de intimidación en la sociedad. No dijéramos amenazas concretas, sino había un clima en el sentido de creer que extraditar no había dado suficientes resultados, que en cambio había exacerbado una oleada terrorista sin cuento. Ya había Escobar empezado una estrategia distinta de parte de los extraditables y del cartel de Medellín o de los carteles, que era secuestrar personas prominentes, entre otros, un grupo de periodistas muy importante. Ellos lo que sí fueron muy claros es que el secuestro tenía un fin político que era tumbar la extradición. Hay que entender qué se trataba. La extradición ha sido el arma o el único arma hasta hace algunos años que le temió el narcotráfico. Porque ellos, inclusive cuando crean los extraditables que dicen preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos, sabían que en Estados Unidos iban a pagar sus delitos. Hay tres casas en Colombia importantísimas de los políticos que Pablo Escobar y nosotros atacamos, que es la casa Turbay, la casa Pastrana y Los Santos. Nosotros secuestramos a Andrés Pastrana y Andrés Pastrana nos lo rescatan. Nosotros secuestramos a Francisco Santos y ese sí lo entregamos nosotros en la negociación. Entonces empezamos a acorralar la clase política y enfocarnos hacia la clase política. ¿Por favor, algún mensaje de Pablo Escobar para el gobierno? No, pero a mí sí, una de las personas que habló conmigo, que no era de los que me estaban cuidando, sino una persona que vino, me dijo que Pablo Escobar sí se iba a entregar. Por primera vez, Escobar asume personalmente el compromiso sobre el secuestro. Es la primera vez que él acepta públicamente o privadamente que él comete un delito y él lo acepta simplemente para entregarse después. Lo recuerdo como un proceso sumamente desgarrador y con un desenvolvimiento muy rápido y con unas cosas, entre otras, fantásticas. Todos los episodios de las búsquedas de Pablo Escobar, que nunca lo podían encontrar porque milagrosamente se iba, unas visiones del padre García Herreros, acompañado de la familia Ochoa, misteriosísimas y extrañas. Nunca se sabía si estaba hablando en clave o era unos monólogos místicos. Oh mar, oh inmenso mar, oh solitario mar, que lo sabes todo. Quiero preguntarte unas cosas, contéstame. Tú que guardas los secretos, quisiera hacer un gran instituto de rehabilitación de sicarios en Medellín. ¿Te parece bien, Omar? Háblame. Tú que guardas el secreto. Quisiera hablar con Pablo Escobar a la orilla del mar, aquí mismo, sentados los dos, en esta playa. Me han dicho que quiere entregarse,
Me han dicho que quiere hablar conmigo. ¿Qué pasa si llega Pablo Escobar a un juzgado y dice, aquí estoy, me entrego? El juzgado hubiera tenido que declararlo en libertad por habeas corpus a las 72 horas. No había un solo proceso contra esa persona, no había ninguna capacidad de hacer un juicio. Por lo tanto, la fórmula que se planteó era, si alguien quiere entregarse, que entregue, pero que confiese y se autoincrimine, o sea, que él mismo se lleve a la cárcel. Bueno, no, el gobierno, como lo dijo en un comunicado, está supremamente contento y satisfecho y se hace eco de la alegría de los colombianos por la liberación de Maruja Pachón y de Francisco Santos, y desde luego espera que esto sea el inicio de una política de sometimiento a la justicia colombiana. El gobierno de Gaviria le dijo a estos narcos, estoy dispuesto a suspender las extradiciones si ustedes cesan actividad criminal, se entregan, confiesan sus delitos. Había, dijéramos, una oferta para disminuir la oleada terrorista, como de hecho disminuyó. Este fin de semana están esperando en Antioquia y en todo el país la entrega de Pablo Escobar Gaviria. Esta noche hay insistentes rumores sobre la posibilidad de que el jefe del cartel de Medellín se acoja a los recientes decretos del gobierno. Yo creo que en gran medida las transformaciones que se pudieron hacer, sobre todo las políticas, las que hay detrás de la Constitución, fueron fruto de ese desafío. Si no llegamos a esa crisis tan grande, tan impresionante, nunca hubiera habido constituyente. Que la constituyente no es una terapia para resolver problemas ni nada, es un instrumento al que se llega en un momento de crisis y de desesperación y del último momento y de que esto se jodió y de que esto hay que darle una vuelta, porque por eso llegamos a la constituyente. Quiero iniciar estas palabras expresando el agradecimiento del presidente de los colombianos por la gentil invitación que han hecho los delegatarios a esta asamblea constituyente para que me dirija a ella en el día de hoy. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. ¿Cuál es su opinión acerca de la entrega de Pablo Escobar Gaviria? Pues bueno, que hay que considerarla como una buena noticia y que hay que creer en milagros. ¿Qué tanto considera que la Asamblea Constituyente, la decisión de la Presidente de la no extradición, incidió en esta entrega? Pues por lo menos coincidió. Yo no sé si incidió, pero coincidió y eso está bien. Nosotros lo obligamos a hacer la Constituyente del 91. Nosotros nos entregamos a la justicia. Yo soy el primero que me entrego el día que cae la extradición. Yo estaba listo, ¿por qué? Porque estaba previsto que llovieran críticas. Y porque ya teníamos previsto que el hermano de Luis Carlos Galán, que era un constituyente, saliera a decir de que ya no nos íbamos a entregar. Entonces yo me entrego de una. Y yo soy el primero que me entrego, soy el primero que llego a la catedral. Y yo miro que todo está en orden, yo llevo un teléfono eso grande y yo me comunico con Pablo Escobar, con un aliado de Pablo Escobar, porque ya no estaba hablando por teléfono. Y ya Pablo Escobar organiza su entrega y ya llegamos a la catedral. Como consecuencia de la política de paz y fortalecimiento de la justicia del señor presidente y de su gabinete ministerial, he decidido someterme a los decretos 2047, 2147, 2372 y 3030 de 1990 y 303 de 1991. Deseo también con mi sometimiento rendir un homenaje a todos los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente por su gran contribución a la noble causa de la paz nacional. Los enemigos de la paz aún acechan. Acabo de llegar a la cárcel y ya están diciendo que voy a delinquir desde ella. La entrega fue un gran alivio para la sociedad colombiana y para el gobierno. Fue realmente un momento de júbilo. Con el paso del tiempo surgen preguntas como las que aquí se han hecho. ¿Qué pasó en la Constituyente? ¿Cómo funcionó el cambio constitucional para prohibir la extradición? Pero realmente hubo un alivio generalizado, una sensación además de triunfo del Estado, de que de todos modos había prevalecido el Estado y que el criminal más peligroso del mundo se había entregado. Lo que pasa es que muy rápidamente comenzaron las dificultades en el seno de la cárcel. La catedral es una zona de Envigado que se llama La Catedral porque de ahí se sacó toda la madera para construir la Catedral de Medellín. Allá estaban los árboles de comino, los cedros,
y los robles que se cortaron era un bosque y con eso se construyó la catedral. Por eso esa zona se llama la catedral y allá se hizo la cárcel. La catedral es un episodio lamentable de la historia del intento de un Estado débil por contener a su narco más poderoso. Shortly after Pablo Escobar became a resident of La Catedral, we heard that he was leaving the prison on a regular basis to attend parties in Medellin with his cohorts. We learned that he had a discotheque that he built in the prison. We learned that he had a soccer field with lights that he put on out there, and that he hosted members of the national team of Colombia to come and play there. They were regulars. We heard that prostitutes were brought in on a regular basis for parties. We heard that the guards that he had guarding the prison, I should say that the government had guarding the prison, were actually picked by him or approved by him. So to me it was a farce, it was a circus. Llegamos a la catedral, una cárcel organizada por Pablo Escobar. Los guardias municipales eran vestidos de azul con el mismo uniforme de los guardias del IMPEC, eran bandidos de Pablo Escobar vestidos de azul. Nos nombran una guardia en la parte externa, pero guardia del gobierno, pues no tenía nada que ver con nosotros, ni siquiera hablaban con nosotros. Pablo Escobar cuando llegamos ahí, tiene una guerra con el cartel de Cali, tiene una guerra con los paramilitares, tenemos 2 guerras cuando llegamos ahí. Y estamos en esas 2 guerras y Pablo Escobar empieza a manejar esas 2 guerras desde la cárcel de la Catedral, donde duramos más o menos 13 meses. En la tarea de los Pepes ya había empezado, y voy a dar un ejemplo. La volada del edificio Mónaco era un antecedente de lo que fueron los Pepes. El cartel de Cali acosando a Escobar, persiguiendo a Escobar en su territorio. Ya eso había empezado. Ha habido unas llamadas telefónicas que no sé si tengan algún fundamento por parte de quienes las hacen, que reivindican el hecho como un movimiento que se autodenomina Muerte a Narcos. En el edificio Mónaco no había personas habitándolo en ninguno de sus pisos, con excepción del penthouse. Parece que era habitado por la señora de Pablo Escobar. En el caso de Escobar, sus antiguos amigos y ahora enemigos estaban tratando de ocupar ese lugar en el entendido de que Escobar encarcelado ya no era Escobar y Escobar a demostrar que lo seguía haciendo. Evidentemente Escobar, particularmente en su época final en la cárcel, Escobar no era un narcotraficante, era un extorsionista de alto vuelo. O sea, él lo que hacía desde la cárcel era extorsionar a sus antiguos socios, pues con amenazas, con intimidación, con asesinato, pero buscaba financiar toda su actividad, digamos, terrorista, pidiéndole plata a quienes habían sido sus socios. El fiscal de la época, el doctor Gustavo de Greiff, realmente ratificó que había un proceso de continuación de actividades criminales graves en la cárcel, incluido el asesinato de rivales mafiosos de Pablo Escobar. Hombres de la Fiscalía Regional continuaron hoy las excavaciones en la cancha de microfútbol de la antigua cárcel de la Catedral, en donde ayer se encontraron enterrados restos humanos y algunas prendas de vestir. Las características de los pedazos de tela hallados coinciden con la ropa que llevaba puesta el 4 de julio del año pasado Fernando el Negro Galeano, uno de los hombres que se dice fue ajusticiado por Escobar dentro del penal. Según investigaciones de la Fiscalía, allí habrían sido asesinadas 10 personas. Varios de sus cuerpos fueron hallados con señales de tortura en las afueras de la ciudad. Se presume que el resto de partes óseas fue enterrado en sitios diferentes. Él citaba a sus amigos a la cárcel, no eran capaces de no ir. Y allí los enjuiciaba y hacía con ellos X, Y cosa, y a ellos los mató. Y hay toda clase de hipótesis de lo que hizo con ellos, que les corresponde a ustedes averiguar, y sobre los que nunca se han profundizado, pero son bastante crueles y bastante, ya muestran un Escobar en un nivel de locura y de brutalidad impresionante. La verdad, la fuga fue una hipótesis que empezó a surgir cuando él empezó a matar su gente, y ya dijimos, no, este tipo se desbordó, se enloqueció, hay que sacarlo de allá, está completamente por fuera de las reglas. A raíz de la muerte de los Galeano, de Fernando Galeano Moncada y de Gerardo Moncada Cuarta dentro de la cárcel de la Catedral, yo mato a uno de ellos, yo mato a Moncada, a Kiko Moncada.
De ahí salimos, entonces ya empieza la bronca, porque la hermana de los Galeano, Mireya Galeano, recurre donde el fiscal Gustavo de Grey. Gustavo de Grey recurre donde el presidente de la República y Pablo Escobar recibe de primera mano información de que van a retomar la catedral. E ingresan el director de prisiones Nava Rubio y el viceministro de Justicia Eduardo Mendoza. Ingresan a la catedral y nosotros los secuestramos. Escobar nos dijo que nuevamente que éramos rehenes de él y que de ahí íbamos a salir todos muertos. Nosotros sí les habíamos dicho que si no nos permitían salir, el ejército iba a entrar a la cárcel y que el gobierno iba a retomar el control de esa prisión a las buenas o a las malas. Pablo Escobar conocía la catedral como la palma de la mano porque él se crió pues ahí en el barrio de La Paz y todo ese Envigado, él conocía esas trochas por ahí. Pablo Escobar y yo caminábamos esa zona porque hay pino, eso es tierra fría, o hay veces caminábamos al otro lado de la montaña que para el otro lado es San Antonio de Prado. Y el patrón veía hacer la casa de la catedral. Cuando se empieza a construir la casa de la catedral, él organizó que el muro que sostenía la malla de la cárcel, donde había una malla electrificada también, 4 ladrillos de esos estuvieron pegados con yeso. Y a las 11 de la noche se tapó eso de neblina, tumbamos los ladrillos y nos fuimos para Envigado. Esa fue una noche terrible, eterna. Hacia las 5 o 6 de la mañana yo empecé a tener la idea de que Pablo Escobar se había volado, porque los primeros efectivos del ejército que llegaron no lograban reconocerlo. Y cuando nos dijeron vamos a tener que mandar por dactiloscopistas a Medellín, yo me formé la impresión de que había una fuga, como en efecto se corroboró después, y esa situación casi arruina al gobierno. Yo, ya cuando me enteré al avanzar la mañana siguiente de que Escobar efectivamente se había fugado y que no estaba, me entraron dudas sobre la integridad en alguna parte de la cadena militar, porque estaban reunidos el presidente, el ministro de Defensa, los comandantes de fuerza, todos en la Casa de Nariño desde la víspera en la mañana, desde temprano, que ya teníamos la información de la Fiscalía y que ya la había publicado Semana, y todos dimos la orden de que había que entrar a esa cárcel y sacar a Escobar de allá. El hecho de que no se haya entrado por ese señor a la cárcel, con una orden que duró 20 y pico de horas, con el presidente, el ministro de Defensa, los generales, demuestra que generaba una intimidación brutal, porque no hay otra manera de explicarlo. De lo que sí estoy completamente seguro es que no hubo ninguna falla en la operación militar. Pienso que fue una falla humana de los hombres, algunos de los hombres que estaban bajo mi mando, que se vendieron. Esa es la realidad. Cuando después fuimos a mirar en el campo, Escobar le pagaba a todos los soldados del cinturón que rodeaba la cárcel, porque ellos tenían un cinturón de soldados, de brigada, estricto, cerrado. Y había un comandante de brigada en la cabeza, que yo creo que es un tipo limpio, tal vez se dejó intimidar, pero los soldados les pagaban cada fin de semana una mesadita ahí en el pueblo, en Envigado, y entonces obviamente por eso Escobar salió como salió caminando. Les dijo, muchachos, mañana les mando para el sancocho, y salió caminando por entre los soldados a las 2 de la mañana. Y esa fue la realidad de lo que pasó. Ahí empieza, digamos, el fin de Escobar. El día siguiente a la fuga de Escobar, yo me reúno con el embajador de Estados Unidos. Yo le he presentado ya renuncia al presidente Gaviria por el tema de la fuga de Escobar, y el presidente Gaviria me dice de una manera muy práctica, su renuncia no le resuelve el problema ni al gobierno, ni a mí, ni a usted. Entonces, más bien, trabajemos en la captura y en el desmantelamiento del cartel de Medellín y de Escobar. Bueno, el origen del bloque de búsqueda, si yo mal no recuerdo, es la fuga de Escobar, en donde tenemos que tomar la decisión de hacer un grupo que era mitad ejército, mitad policía, un general del ejército, uno de la policía, y dedicar ese grupo con la cooperación internacional de los americanos, de los ingleses, de los israelíes, de todo lo que hubiera por allí de cooperación, para tratar de desmantelar el cartel de Medellín. Y empezamos por sacar un afiche donde estaba la estructura del cartel en 20 nombres y en 20 caras. Se busca a Pablo Escobar. Recompensa 2.700 millones de pesos. Y por cada uno de estos prófugos, la suma de 100 millones de pesos. John Jairo Velázquez, Luis Carlos Aguilar, Otoniel de Jesús González
y Brance Muñoz Mosquera. Se garantiza total reserva. Pero lo clave del bloque de búsqueda no es tanto lo policial y lo militar, sino haber metido dentro del bloque de búsqueda una unidad de la Fiscalía. Estaba recién creada la Fiscalía General. Mientras en la guerra contra Escobar del 89, persona que se capturaba o era torturado o quedaba libre porque no había pruebas, ¿cierto? Después de la fuga de Escobar, persona que se capturaba entraba inmediatamente en un proceso de colaboración con la justicia y se volvía inmediatamente un testigo y un colaborador en contra del cartel de Medellín. La política de sometimiento que lideró el presidente César Gaviria representa el esfuerzo político más creativo y más eficaz para romper las lealtades al interior de la mafia colombiana. Yo vi a Pablo Escobar más o menos en el año 92, en junio, julio, en agosto del 92 cuando me despedí de él, porque él estaba utilizando medios de comunicación y yo realmente pues yo salí a recoger el correo y yo le dije, patrón, pues con esos medios de comunicación, teléfonos de la época no habían celulares, unos teléfonos grandes de maletín que jalaban mucha frecuencia. Y yo había hecho un curso en Miami, yo sabía lo que era triangular la señal y todo, y ya nosotros ya habíamos tenido varios problemas después de que nos volamos de la catedral, yo fui el único que me quedé con él. Entonces él ese día lo cogí de mal genio y me dijo, si tiene miedo váyase. Y pues la Virgen me iluminó, y entonces yo le dije, deme hasta las 4 de la tarde, y a las 4 de la tarde le dije, sí patrón, yo me voy. ¿Y usted por qué se John Jairo Velázquez Vázquez. entrevista con John Jairo Velázquez Vázquez? ¿Usted por qué se entrega de nuevo a la justicia? Porque no le debo nada a la justicia. Y si me juguera, porque nos iban a matar, y aquí vuelvo a poner la cara a ver qué es lo que va a pasar. ¿Usted por qué se entrega a la justicia, Oscar? Pues para arreglar esta situación de que a toda hora persiguiéndonos y esto lo tenemos que arreglar como sea, entonces aquí volvemos a ver. ¿Qué garantías tiene el gobierno de que ustedes no se vuelvan que vuelva a suceder lo mismo en la cárcel de Envigado? Pues que estamos volviendo a entregarnos. ¿Quién está matando a los policías en Medellín? De eso no sé nada porque yo estaba escondido. ¿Quién pasó con la juez? Nosotros de eso no sabemos nada, nosotros hace tiempo que no estábamos por aquí, entonces no tenemos conocimiento de nada. ¿Cuándo se va a entregar Escobar? Hace mucho tiempo no hablamos con él. Porque realmente, yo ya lo he dicho muchas veces, los primeros que abandonan el barco cuando están hundiendo son las ratas, y nosotros fuimos unas ratas. Una rata, su hermano Roberto, que lo dejó solo, una rata yo, una rata el Arete, una rata Otto, una rata el Mugre, lo dejamos solos, que éramos las personas experimentadas que podíamos pues realmente salir al menos a mover el correo, porque ya nosotros ya pues realmente como estaban regadas las fotos nuestras de Se Busca, pues ya habíamos peleado, imagínense cuántos muertos imagínense, de 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, estamos hablando del 91. Y realmente pues el cartel de Medellín supuestamente ya terminaba su accionar criminal llegando el 91. Pero realmente pues cuando nos volamos de la catedral es que viene otra oleada ya de bombas y de muertes y de cosas, que era al final ya de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Informe. Initially, when we first heard of the Los Pepes, we thought it was a vigilante group. And we were actually quite pleased to see a reaction among the populace of Colombia to try and do something with the violence that was going on with the Pablo Escobar and the Medellin cartel. And we applauded that actually. But as the days went by, as the weeks went by, it became very evident that the Los Pepes was not a vigilante group, but it was actually composed of people that were actually under the umbrella of the Medellin cartel and had joined forces with the Cali cartel and were actually being directed by the Cali cartel to go after Pablo. Que los Pepes se forman más o menos 2 o 3 meses después de que yo estoy en la cárcel de Itagüí, que ya lo forman los hermanos Castaño Gil, lo forma el gobierno de Colombia, lo forma la DEA, lo forma la CIA, lo forman los industriales de Antioquia que nosotros hemos secuestrado, lo forman los hermanos Miguel, Gilberto, Rodrigo Orejuela, lo forma José Santa Cruz Londoño y este señor Pacho Herrera, Hermes de Buitrago. Entonces se crea una gran mesa del diablo contra nosotros que éramos el diablo. Los Pepes son probablemente la equivocación más notoria, visible e histórica que cometimos nosotros en la lucha contra Pablo Escobar.
Yo diría que en ese momento, frente a 3 o 4 carrobombas semanales en el país, a centenares de muertos y heridos, hubo una especie de desespero de la sociedad, de la institucionalidad, que le pareció legítimo que cualquier persona colaborara para neutralizar a ese monstruo. Y se abrieron esas posibilidades de que los llamados perseguidos por Pablo Escobar, los Pepes, aportaran información desde ese mundo de la delincuencia y fueran más allá del aporte de la información, generaran acciones de intimidación o de retaliación contra la organización de Pablo Escobar. Pero es posible que esta gente se organizó más con lo del bloque de búsqueda. No hay duda de que le aportó información al bloque de búsqueda. No hay la menor duda de que le aportó. Los Pepes played a major role in bringing down Pablo Escobar. They played a very, very significant role. And they, in essence, got rid of the infrastructure, the support that Pablo Escobar had. And so obviously, you have to give the Los Pepes a lot of credit for Escobar's demise, because in the end, through the law enforcement efforts of the police, with the support of DEA and everything else, in essence, what the Los Pepes did is they carried out a dirty war against Pablo Escobar, a war beyond law enforcement. And it was very effective. La operación en que mataron a Escobar no fue con información del cartel de Cali ni de nadie, fue fruto de la salida de la familia de Escobar y el regreso a Colombia, de cómo impedimos que Alemania le diera asilo, que se fueron a residencias Tequendama, y ahí tuvimos control absoluto de Escobar, de toda su familia y de sus llamadas. En ese momento yo era un oficial de inteligencia que estaba en el centro de Bogotá, en el centro internacional, justamente controlando las comunicaciones de la familia de Pablo Escobar que permitieron la localización en Medellín. Una maniobra, yo diría, hábil de inteligencia que permite que Pablo Escobar reactive unas comunicaciones que permiten su localización en un barrio de Medellín. Yo estaba almorzando en el Ministerio de Defensa, bajé a la oficina y vi que estaban sonando varios teléfonos al tiempo. Y tomé el primer teléfono, que era el comandante de la policía, y me dijo, cayó Escobar. Y pues el escepticismo, después de tantas casi capturas, era por supuesto natural. Escobar era invencible, Escobar se había escapado 100 veces, a los 3-4 minutos me dicen, comprobado, las huellas dicen, es Escobar, llamé al presidente Gaviria, le dije, cayó Escobar, comprobado, confirmado. En el año 1993, pues uno mantenía esa sensación que de un momento a otro y el televisor iba a decir extra. Y yo me encontraba en la cárcel Modelo de Bogotá. Me encontraba con Iván Urdinola Grajales, un peso pesado del cartel del Norte del Valle, pero Iván Urdinola era amigo de Pablo Escobar. Yo estaba ahí cuando se dio el extra. El bloque de búsqueda de Pablo Escobar acaba de abatir al jefe del cartel de Medellín en una operación cumplida en inmediaciones de la Plaza de la América en el sector del occidente de Medellín. Pablo Escobar acaba de cumplir ayer 44 años de edad. Su familia había sido devuelta de Frankfurt, Alemania, y el bloque de búsqueda estaba presto a buscar comunicaciones de Pablo. Era el sistema más fácil de localizarlo a través de las comunicaciones, y precisamente tal vez el desespero del jefe del cartel del Medellín con la situación de su familia lo obligó a utilizar sistema de comunicaciones, con lo que los efectivos del bloque de búsqueda pudieron localizarlo. Yo quedé frío, se me enfrió el alma, sentí miedo, sentí vergüenza porque verlo solo, como cayó, porque él realmente cae con Limón. Limón era un chofer de Roberto Escobar, que al último ya se ocultó con el patrón. Tuve que luchar mucho conmigo mismo. Recuerdo que entró María Paz para no mostrar alegría, porque la verdad pues sí sentí alegría, porque más un alivio brutal que alegría, pero uno finalmente hay consideraciones humanas, uno no puede mostrar felicidad porque mató a alguien. Hace unas horas recibí la confirmación del ministro de Defensa sobre la muerte del narcoterrorista Pablo Escobar a manos del bloque de búsqueda. Quiero iniciar estas palabras ante los colombianos, congratulando al ministro de Defensa, Rafael Parra, a las Fuerzas Armadas y a cada uno de los hombres del bloque de búsqueda por este éxito en la lucha contra las organizaciones criminales del narcotráfico.
apenas dimos la información, yo quedé sin nada que hacer, porque iba para presidencia, pero tenía un tiempo, quedé sin nada que hacer, miré en el escritorio del ministerio y vi un tabaco Romeo y Julieta que me habían regalado hace poco a alguien que había estado en Cuba y me había traído el tabaco. Entonces cogí el tabaco, lo prendí y me lo fumé todo delicioso. En Colombia ese día se agotaron las orquestas, el Don Periñón y el whisky 18 años porque estaban celebrando la muerte de Pablo Escobar. O sea que la lucha nuestra fue inocua, estéril. Estamos peleando por unos miserables para tumbar la extradición, porque nosotros tumbamos la extradición. When Pablo Escobar was killed, I was probably a lot happier than any other Colombian. I shouldn't say that because Colombians had more of a stronger reason to be happy. But I had spent almost 6 years working on this thing, and some of the predecessors in DEA had worked a lot longer too. So it was a long haul, a long hunt, and it was a day for celebration. Yo opino que con Pablo no cayó ni narcotráfico ni mafioso ninguno. Se repite aquí en Colombia la historia de Cristo. No lo hubieran de enterrar, sino disecarlo y ponerlo en un museo. Era el cierre, el eslabón final de un ciclo de violencia inenarrable, una situación horrenda que vivió Colombia, y era la forma como prevalecía de todos modos el Estado frente a estos grandes criminales. Este criminal intentó arrodillar toda la institucionalidad colombiana, el periodismo, el Congreso, la justicia, el gobierno, y finalizar esa etapa tan oscura de la vida nacional realmente sí produjo una gran satisfacción. No crean en ningún momento que porque Pablo Escobar fue asesinado vilmente se va a acabar la violencia en Colombia. No sean ilusos. ¿El tráfico de drogas se acaba, el narcoterrorismo se acaba? ¿Usted cree que el tráfico de drogas se acabe y que el narcoterrorismo se acabe con la muerte de Pablo Escobar? Sea honesta, contéstele usted, aquí frente a la Cámara. Yo siento que se puede acabar, que puede acabar una guerra entre los dos carteles por lo menos. No creo que se acabe. Los asesinos de Cali van a seguir asesinando, sino a nosotros. Si no a nosotros, van a seguir asesinando a mucha gente. Estábamos muertos. Estaba muerto Popeye, todos estábamos en mugre, todos estábamos muertos, y la familia de Pablo muerta. Yo logro, porque la providencia me coloca al lado, Iván Ordinola Grajales, logro salvar la familia de Pablo Escobar. La salvo soy yo. Porque la mula de Juan Pablo salió a decir que iba a matar a los que mataban el papá y le pusieron un micrófono y se despachó un bruto de estos, porque él es violento, porque él ha sido bandido. Él ahorita figura como Gandhi, un Gandhi gordo. Entonces, yo logro hablar con los Rodríguez Orejuela y pido clemencia por el niño. Cuando hablé con los hermanos Rodríguez Orejuela, descubrimos temperamentos muy distintos entre Gilberto y Miguel. Gilberto Rodríguez es una persona serena, autocontrolada, yo diría racional, el ajedrecista, como se le decía en el mundo criminal. Y en el otro extremo, Miguel Rodríguez Orejuela, un hombre apasionado, emotivo, duro, cruel, con lógicas muy distintas de aproximación a esa vida mafiosa. Yo diría que esa combinación de razón y de fuerza fue la que hizo fuerte el cartel de Cali en su momento. Los hermanos Rodríguez Orejuela eran dueños de la República de Colombia. El Estado estaba agradecido con ellos por la muerte de Pablo Escobar. Querían que les erigieran monumentos en todo Colombia. El cartel de Cali dice, no, a nosotros no nos interesa solo la extradición, comprémonos la presidencia de Colombia. Y en una denuncia que yo hago 4 días antes de las elecciones en el año 94, en que yo denuncio que en la campaña de mi contrincante para la presidencia de Colombia, Ernesto Samper, entraron recursos de narcotráfico.
Hoy se ha demostrado que entraron cerca de 15 millones de dólares a la campaña de mi contrincante, por lo cual pierdo yo las elecciones y el presidente es Ernesto Samper Pizarro. Irrumpen los rumores sobre financiamiento ilegal de la campaña casi desde el otro día de la elección. Yo tengo el recuerdo de una rueda de prensa con corresponsales extranjeros al otro día de elegidos y ya ahí empieza ese manto, dijéramos, de pregunta, de signo de interrogación. Los colombianos pueden tener la seguridad de que de comprobarse cualquier filtración de dinero, en cualquier caso su ingreso se habría producido a mis espaldas. El país, cuando tuvimos la oportunidad de destapar cómo el narcotráfico había llegado hasta comprar la presidencia de Colombia, lo que hicimos en Colombia frente a todas las denuncias que hicieron fue tape, tape y tape. Y yo creo que eso es lo que estamos viviendo hoy. Porque si hubiéramos llegado al fondo, en cuanto al cartel de Medellín, al cartel de Cali y al resto de carteles, hoy no teníamos al cartel de Medellín en la mutación que hizo hacia el paramilitarismo, que es posiblemente lo que más daño nos está haciendo hoy a los colombianos. Cuando muere Pablo Escobar, todo el mundo se abrazó y se acabó la violencia en Colombia, se acabó el narcotráfico. Y ahí fue donde comenzó. Porque los paramilitarismos, entre comillas, porque aquí nunca ha habido paramilitarismo, aquí lo que ha habido es narcotraficantes con un himno y una bandera, toman el control de Colombia y traen las matas de coca y las siembran en Colombia, porque aquí no hay matas de coca. Cuando Pablo Escobar estaba, y Jorge Luis Ochoa y el mexicano estaban en el mundo del narcotráfico, había que traer la pasta de coca del Perú y de Bolivia. Ya Colombia se convierte en productor de pasta de hoja de cocaína. Ya después Carlos Castaño se convirtió en el rey de Colombia porque Fidel murió a los días de muerto Pablo. Carlos Castaño ya manejaba una parte del ejército, manejaba totalmente el DAS, era el dueño del DAS, tenía control del B2 del ejército, tenía control de la Brigada 20, tenían el control de la República de Colombia. ¡Himno a las gloriosas Autodefensas Unidas de Colombia! Yo creo que son fenómenos con nombres distintos que pertenecen como a la misma raíz, que fue esa creación inicial de estos ejércitos privados, o sea, la noción del ejército privado, ¿sí? Del ejército privado que aquí era posible porque había una debilidad del Estado. Un imperativo ético insoslayable nos obligó a estar en la primera fila en el combate contra las guerrillas, en una escabrosa guerra irregular que pocas veces el Estado ha querido afrontar y asumir en plenitud. Es claro que los que actuamos en legítima defensa al servicio de la patria debemos tener un trato justo, más cuando se recuerda la amnistía para los guerrilleros liberales del Llano, la del EPL, la del Quintín Lame, la del PRT, la de la Corriente de Renovación Socialista y la del M19. Muchas gracias, señoras y señores. Dios bendiga a Colombia. Señores y señoras, aquí está solo una de las fotos de los miles de asesinados y desaparecidos, víctimas de los crímenes de militares y paramilitares. El Estado creador del paramilitarismo responda por los crímenes. Primero se llamó Pablo Escobar y Jorge Luis Ochoa, después se llamó paramilitarismo, ahora se llama Bacrín, mañana se puede llamar la banda Doña Teresa, pasado mañana en 10 años la Don Arturo, pero todos somos bandidos y narcotraficantes, no hay más. Sí, se hubiera legalizado la droga después de muerto Pablo Escobar Gaviria, como lo propusieron los hermanos Rodrigo Orejuela en una época, si hubieran evitado lo del paramilitarismo. Usted sabe lo que cuestan 50.000 hombres del paramilitarismo, eso hay que pagarlo, así no les den los sueldos. La comida, los equipos, la munición, el desplazamiento, todo, eso vale una fortuna. Y eso no se maneja sino con narcotráfico. Lo determinante del conflicto colombiano, si lo queremos llamar así, pues es la droga. Yo creo que sin droga la guerrilla se hubiera acabado. No quiero decir con eso de que hasta el último guerrillero esté en eso y solo en eso, pero sí hay un fenómeno de criminalización brutal
de las tradicionales guerrillas colombianas, pero si aquí no hubiera droga, eso se hubiera acabado hace rato. Cuidado que ahí está ese germen todavía. Cuidado con que aparece otro que aproveche, no digo que el narcotráfico, cualquier otra actividad, que aproveche esa desesperación de la falta de oportunidades, del desempleo, de la desigualdad, lo que hoy se llama la exclusión. Ellos se siguen reproduciendo porque el negocio es tan grande que siempre habrá personas en una sociedad que sigue siendo muy pobre que quieran ganar plata rápidamente, pero no encuentran, creo yo y espero yo, dentro de la sociedad esa simpatía que hubo y esa comprensión y esa sonrisa de los años 80.